Uno de los temas que más inquietan a los contratantes es precisamente los incumplimientos de una de las partes contratantes. Según el artículo 1608 del Código Civil, 1602, perdón, del Código Civil, todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. ¿Eso qué significa entonces? Que un contrato que ha sido legalmente celebrado, es decir, que cumpla con todos los requisitos que la ley exige para su formación, no puede ser invalidado sino por mutuo consentimiento o por causas legales. Y generalmente por mutuo consentimiento, pues las partes se ponen de acuerdo para dar por terminadas las obligaciones recíprocas que generalmente salen de los contratos, porque en los contratos bilaterales generalmente hay obligaciones recíprocas. Bien, entonces ese contrato puede ser invalidado por mutuo acuerdo y no necesitan recurrir al juez. Pero si hay otra clase de invalidación, es decir, por causas legales, necesariamente debe recurrirse al juez. Cuando existen desacuerdos entre los contratantes respecto del cumplimiento de las obligaciones que se generan del contrato, ese problema inquieta a muchos. En esta oportunidad trataremos entonces del tema de la resolución del contrato por incumplimiento. La ley establece, y lo ha previsto de esa manera, en el artículo 1546 del Código Civil, que en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato, y en ambos casos con indemnización de perjuicios. ¿Qué significa eso entonces? Que cuando uno de los contratantes ha honrado sus obligaciones derivadas de ese contrato, pero el otro no, el contratante cumplido le da la opción, la ley, de solicitarle al juez la resolución de ese contrato, es decir, que se termine ese contrato con indemnización de perjuicios, y también puede solicitarle al juez entonces que el otro contratante incumplido cumpla con sus obligaciones. Entonces, de manera que esa cláusula es una condición resolutoria tácita, no necesita estar pactada en el contrato porque, como lo dice el 1546, en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria. Es decir, que no necesita pactarse porque es un elemento de la naturaleza de los contratos bilaterales. La condición resolutoria es un elemento de la naturaleza del contrato. Bien, ¿qué sucede entonces cuando uno de los contratantes no ha cumplido? Que el contratante cumplido puede echar mano de esa cláusula y decirle al juez: señor juez, resuelva este contrato, es decir, haga de cuenta que no ha existido el contrato y ordene las restituciones mutuas, pero además condene al demandado a indemnizar los perjuicios que ha causado al contratante cumplido. Esa es una de las cláusulas bien importantes en los contratos bilaterales. Pero hay también confusión con relación al artículo 1536, y es relacionado con las obligaciones condicionales. Las obligaciones condicionales, y sobre todo la condición suspensiva y resolutoria establecida en el artículo 1546, que dice: la condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho, y resolutoria cuando por su cumplimiento se extingue un derecho. Bien. La cláusula que estamos analizando de resolución de condición resolutoria tácita
establecida en el artículo 1546. También puede ser expresa, es decir, los contratantes pueden expresarla y se llama entonces, es una condición que puede ser pactada por los contratantes expresamente. La que acabamos de leer es una condición resolutoria que va tácitamente, como decimos, que es de la naturaleza de los contratos. Cuando estamos hablando entonces de la condición, las obligaciones derivadas de los contratos para poder ser exigibles no pueden tener condiciones. Y por eso establece el artículo 1536, que esa condición se llama suspensiva si mientras no se cumple se suspende la adquisición de un derecho, y resolutoria cuando por su cumplimiento se extingue el derecho. Podríamos poner como ejemplo de condición suspensiva la pensión de vejez. Las normas o el ordenamiento jurídico establece que una persona puede lograr la pensión dependiendo el número de semanas de cotización y la edad. Cuando se cumplen esos dos requisitos establecidos en la ley, la edad y el número de semanas de cotización a un fondo de pensiones, la persona o ese cotizante adquiere el derecho. Es decir, mientras no se cumplan esas dos condiciones, el derecho está en suspenso. Cumplida esa condición, se adquiere entonces el derecho. Entonces, por eso se dice que la condición se llama suspensiva si mientras no se cumple suspende la adquisición de un derecho. Y es resolutoria cuando por su cumplimiento se extingue el derecho. De manera que ese es uno de los temas que genera harta controversia en la celebración de contratos y concretamente en relación con el cumplimiento, porque no siempre las